A los hechos hasta el día de mañana. Muy buenas tardes, gracias por estas precisiones. Muchas gracias a vos, Luciano, y a disposición. Gracias. Seguimos analizando el impacto real de este paquetazo económico e institucional anunciado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y vamos a tratar de entender cómo impacta en el mundo de las pymes, pero especialmente los emprendedores. Estamos con Ezequiel Calcarami. Muchísimas gracias, Ezequiel, por estar aquí. Ezequiel es el presidente de la Asociación de Emprendedores de Argentina, ASEA, que se fundó en 2014, ¿no? ¿Y sí. tiene cuántos socios actualmente? Actualmente, primero, buenas tardes, gracias por la invitación, Luciana. Actualmente somos 30.000 emprendedores agrupados. Vamos a ir punteando un poco las distintas medidas que se fueron anunciando, a ver efectivamente cómo impactan un negocio naciente, pequeño, pero bueno, que en conjunto son los empleadores que mayor cantidad de empleos dan en Argentina, ¿no? El tema del dólar turista o dólar tarjeta, como se lo llame, ¿cómo impacta de alguna manera en la operatoria de una pyme de estas características de los emprendedores? Bueno, Luciana, como vos sabés, cada vez hay más emprendimientos que están relacionados con la tecnología. Cuando hoy, si queremos exportar al mundo, y la ley de economía de conocimiento es fundamental para eso, la tecnología hace mucho a una pyme o a una empresa nueva que trata de insertarse en un mercado tanto interno como para afuera. Y dentro de lo que es la tecnología a veces se consumen servicios que no están en el país. Por ejemplo, dame un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto son los servicios que da Amazon, no sé si los puedo nombrar, pero bueno, lo que da Amazon de los servidores. Servidores, bien. Sí, entonces vos, por ejemplo, para poder tener el servicio de servidor, por ejemplo, vos tenés, no sé, una página que vendés zapatos online. Sí. Si vos querés ese servidor que te dé ese servicio, tenés que poner una tarjeta de crédito en el cual tenés que pagar por ese servicio al exterior. Claro. Eso, en principio, se vería afectado por esta medida. No es considerado aunque es una pyme y está protegida en algunos sentidos, en ese caso le caben las generales de la ley de un dólar turista, aunque no es turista, es dólar trabajo. Exactamente. En el caso de ese tipo de servicios, por lo menos por lo que estamos viendo hasta ahora, estaría alcanzado por esta nueva medida. Hay 21.000 socios, ¿cuántas pymes y 30.000 socios? ¿Cuántas pymes hay en la Argentina de estas características, consideradas emprendedoras? Sí, es interesante la pregunta porque se suele, o sea, en realidad nosotros decimos que los emprendedores son las pymes del futuro. Entonces son empresas más nacientes, pymes hay más de 500.000, hay 600.000. Y emprendimientos, vos sabés, Argentina es un semillero de emprendedores. Lo que tenemos que lograr, tanto ahora en esta charla por estas medidas, como las leyes que salieron antes de la ley de emprendedores y la ley de economía de conocimiento, es cómo hacemos para que ese talento quiera emprender acá y no se tome un avión y se vaya a otro país a hacerlo. Estas empresas pyme emprendedoras se apalancan mucho en la tarjeta de crédito. Mirá, hoy, como te decía antes, hay muchos servicios que ya no son locales. Claro. Hoy hay servicios que por ahí uno toma un servidor que la compañía está en otro lugar, o uno toma algún tipo de herramienta para poder programar o para poder hacer una planificación o algo que no está dentro del país. Hoy no existe este concepto dentro de la economía futura de la frontera nacional. De la frontera nacional como tal cual. O sea, sí un emprendimiento de un restaurante, un emprendimiento de algo local, pero cuando hablamos de emprendimientos que tienen algún componente, que tiene algo de tecnología, que a lo mejor tienen algún intangible, ya el concepto de fronteras queda un poco como antiguo. El tema de la política tributaria que protegería de alguna manera a las pymes, ¿cómo lo están viendo ustedes? Bueno, ese sí es un punto importante. Nosotros creemos, y lo venimos hablando con el gobierno anterior y también con este nuevo gobierno, es muy necesario poder discriminar y distinguir. No es lo mismo una empresa naciente que está comenzando, no es lo mismo una pyme que ya tiene sus años de vida y una empresa grande. Entonces, por ejemplo, el caso de la doble indemnización, sería bueno poder discriminar entre qué tipo de empresa es y en qué estadio está. Entonces, yo venía de leer hoy que en Colombia están analizando los primeros años, si vos creás una empresa, no cobrar impuestos a las ganancias. Y eso es contra lo que competimos, ¿no? Nosotros tenemos que ver ¿qué podemos dar de incentivo los primeros años para que esas empresas o esos emprendedores, en vez de irse a Colombia a crearla, porque los primeros años lo incentivan, la creen acá? Entonces, claramente creo que tiene que haber una división entre el estadio donde está la empresa naciente o el emprendedor y la presión impositiva. No se puede poner todo igual.
el proyecto no contempla ese tipo de distinción de la curva, digamos, de crecimiento de una empresa. Por lo menos, digamos, son medidas muy prematuras. Hoy no lo estamos viendo. Sí, la ley de economía de conocimiento hace una distinción. Sí. Entonces, para ciertos sectores que consideramos que Argentina tiene talento y que pueden ser potenciales muy positivos en cuanto a creación de empleo para Argentina, hay una distinción en cuanto a presión impositiva, en cuanto a impuestos y demás. Pero eso tiene que aplicar. Eso, Luciana, me parece importante que comentarte esto. Más allá de que se saquen leyes, tenemos que tratar de aplicar y hacer masivas y ejecutar las leyes que ya se aplicaron, porque si no, como que ya se votaron, claro. Entonces nosotros tenemos la ley de emprendimiento para los emprendedores que se votó ya hace casi 2 años y pico. ¿Y qué estipulaba esa ley? ¿Cuáles eran las principales ventajas? Tiene cosas muy interesantes, como que que sea más fácil o menos barrera burocrática para crear una sociedad. Está la sociedad anónima simplificada, está el tema de poder recaudar dinero por lo que se llama plataformas de financiamiento colectivo. Sí, sí. Está el tema de ventanilla única para tener menos burocracia. Pero hoy, si hablamos de 24 provincias, debe estar implementada la ley en 4 o 5. Claro. Entonces, digamos, esos 2 años y pico atrás. Entonces, claro. Ahora, Ezequiel, el tema de las provincias están saliendo, el pacto fiscal ha quedado en suspenso y ahí está el tema de ingresos brutos. ¿Cómo les impacta a ustedes, a las pymes emprendedoras, ese tema? Bueno, toda esa matriz impositiva que no distingue entre tamaño y momento no es buena para un emprendimiento. Entonces, alguien que está perdiendo dinero, los primeros 2 años inicias algo y estás perdiendo dinero, pero igual estás pagando ingresos brutos. Entonces, como impuesto en sí es muy distorsivo. Claro. Lo ideal sería que se empiece a cobrar a los emprendedores o a las pymes cuando empiezan a ganar dinero sobre lo que ganan. Y eso es a donde va un poco la tendencia mundial. Todas estas cosas lo que hacen es tenemos que tratar de incentivar a los emprendedores, como te decía antes, para que hagan acá y no quieran tomarse un avión o un barco o lo que sea e irse a emprender a otro país. El hecho de que ingresos brutos vuelva a pesar como pesaba antes implica que lo trasladan directamente al precio del servicio o de los productos que comercian. Todo, Luciana, termina todo costo. Y todo termina yendo al mismo lugar, o sea, eso lo conocemos. La realidad es que ingresos brutos es un impuesto muy distorsivo y encima además tampoco es uniforme en las distintas provincias. Claro. Entonces eso hace más complejo para el emprendedor y más compleja la operación cuando querés comenzar. Vos imaginate que además de esto que me estás preguntando de ingresos brutos, cuando uno comienza también tiene el riesgo de que no sabe si el producto va a andar, claro, si el servicio al final lo van a querer, si va a haber demanda, si va a haber usuarios, si va a poder facturar. ¿Cuánta sustentabilidad estadísticamente tienen estas aventuras emprendedoras, en el mejor sentido de la palabra aventuras, tienen en Argentina? ¿Cuántas sobreviven de las que se inician? Bueno, esa pregunta es clave en el sentido de que tenemos que tratar de que mueran menos. O sea, se está diciendo más o menos que están llegando a 4 o 5 años de vida el 10% de los emprendimientos. Entonces, ¿qué significa? Que hay un 90% de emprendimientos emprendedores que se jugaron, que crearon empresas, que por ahí le pidieron dinero a su familia, ahorros, a amigos y demás, y que tuvieron una frustración. Y eso después genera como un círculo que no es virtuoso. ¿Eso es el impacto de la recesión o de políticas tributarias que no son las mejores? ¿Cuál es el tema? Bueno, ahí? Nosotros siempre decimos que la parte de emprendimiento tiene que ser una política de Estado independientemente del partido político que esté en el gobierno. O sea, eso tiene que tener una sustentabilidad. O sea, por ejemplo, hay leyes, o sea, la ley de economía y conocimiento se aprobó en el Congreso prácticamente por unanimidad. Sí. Eso significa que es un tema que no da conflicto. ¿Quién va a estar en contra de que se creen empresas, que se cree empleo y que se genere talento? ¿Cómo le impactan las retenciones? ¿Siguen exentos algunas pymes de servicios tecnológicos de pagar retenciones? Bueno, ¿Cómo las retenciones fueron afectadas en el gobierno anterior, fueron afectadas porque se abarcó a la parte de servicios. Lo que sí es muy buena la Ley de Economía y Conocimiento, que entraría en vigencia a partir del 1 de enero de 2020. Pero por eso pero esas retenciones que volvió a establecer el macrismo y extendió a otros sectores como el de sector tecnológico y de economía de conocimiento, ¿sigue afectada? Sí, lo que pasa es que lo afecta, pero a un dólar diferente, ¿no? O sea, a ver, te pusieron el impuesto, pero al mismo tiempo el dólar en vez de valer 18 vale, no sé, depende del dólar que tomemos, 60, 70. ¿Pero el dólar de exportación e importación no es el dólar oficial?
Bueno, hay que ver un poco en qué terminan estas medidas, ¿no? Claro. Cómo termina todo este tema. El de comercio exterior creo que sigue siendo el dólar oficial, pero habría que revisarlo. Igual, te insisto, está en el medio la Ley de Economía y Conocimiento. Y la Ley de Economía y Conocimiento prevé retirar las retenciones de ese sector. Sí, y además prevé menos impuesto a las ganancias y prevé un paquete fiscal específicamente para ese tipo de empresas. Pero se tiene que ejecutar. Es como que todavía es una ley. Sí. Entonces, por eso digo... Sí, en el medio de esta emergencia parece que no estarían pensando en este tema. Por eso, entonces, vos preguntabas hace unos minutos de la volatilidad. Es interesante también que veamos que por lo menos las leyes que ya se aprobaron se ejecuten, porque si no, como que estamos haciendo leyes sobre leyes y los emprendedores necesitan cierta previsibilidad. Si no, ¿yo tomo en cuenta la Ley de Economía y Conocimiento o no la tomo en cuenta para el 2020? Claro. Sí, como emprendedor es una pregunta estratégica, clave. Y 2020 es dentro de, claro. ¿cuánto? 7 días. Última cuestión, desde el Ministerio de Desarrollo Social, el ministro Daniel Arroyo ha estado desarrollando un argumento en torno a que si se entrega dinero a las personas de sectores vulnerables para la compra de herramientas muy básicas o se los ayuda con capital de trabajo, se convierten ellos mismos en emprendedores. ¿Ese tipo de emprendedores son partes de esta cultura del emprendedurismo o es otro tipo de constelación, digamos, de emprendedores? Bueno, está como este mito, esta sensación de que el emprendedor es una persona en Palermo con un aplicativo. La realidad es que el emprendedor... O con una cerveza artesanal. O poniendo un local de cervezas artesanales. La realidad es que el emprendedor es mucho más amplio. Hoy puede ser una persona que abre un restaurante, una pizzería en una provincia. Un cuentapropista, de alguna manera. Puede ser una persona que tiene un estudio de diseño, puede ser alguien que exporta servicios para afuera. El plomero de que va a tu casa es un emprendedor. Es mucho más amplio. Claro. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso los argentinos, de que el emprendedor puede ser una persona que de repente comienza a vender, no sé, una venta ambulante y después termina poniéndose su pequeño local para vender al público. Si el emprendedor no está atravesado por una clase social determinada, sino es aquel que se lanza solo a la aventura de generar su propio trabajo y trabajo para otros. Y somos los grandes generadores de empleo del futuro. Claro. Yo siempre digo, los emprendedores son las pymes del futuro. Si queremos que haya pymes en el futuro, tenemos que tratar de fomentar para que los emprendedores emprendan acá. Bien. Si seguimos haciendo cosas que por ahí hacen que en esta volatilidad un emprendedor se sienta como que es mejor, en vez de hacer algo acá, hacerlo en otro lado, estamos, como yo siempre digo, matando a la gallina a los huevos de oro, porque Argentina tiene un gran activo que es el talento emprendedor que no todos los países tienen. Muchísimas gracias, Ezequiel, por estas precisiones. Nos quedamos preocupados con este tema. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos, no se vayan.